El camino de tierra llevaba hacia las montañas del sur, donde la neblina cubría los cafetales como un sudario. Magdalena caminaba descalza, aunque sus pies ya no recordaban lo que era el dolor. Después de 40 años, su cuerpo se había convertido en cicatrices, cada una con su propia memoria, cada una con su propia voz. La hacienda Santa María de las Aguas aparecía entre los árboles como una aparición. Las paredes de adobe estaban agrietadas, el techo parcialmente derrumbado, las ventanas ciegas. Nadie había vivido allí en casi 2 décadas, desde que don Aurelio, el último dueño, murió en la ciudad, dejando atrás solo ruinas y leyendas que los campesinos contaban en voz baja. Magdalena se detuvo en la entrada. Sus manos temblaban, aunque hacía mucho que creía haber dejado de temer. «Aquí fue», murmuró. Su voz era áspera, como el sonido del viento entre las piedras. Había partido de Medellín una semana antes, después de que su patrona muriera y sus hijos decidieran vender la casa. Magdalena no tenía dinero, no tenía familia. Tenía solo el nombre de un lugar que le habían prohibido recordar durante toda su vida. Santa María de las Aguas, la hacienda donde nació como propiedad, donde su madre fue vendida cuando ella tenía 3 años, donde aprendió a no preguntar, a no llorar, a convertirse en sombra. Empujó la puerta. El sonido fue como un grito ahogado. Adentro, el silencio era casi sólido. Polvo flotaba en los rayos de luz que penetraban por las grietas del techo. El olor era de madera podrida, tierra húmeda y algo más, algo que Magdalena reconoció sin entender cómo. El olor de su propia infancia, conservado en las paredes como una reliquia. En la cocina encontró restos de cerámica, una olla rota, platos agrietados. En la despensa, frascos vacíos alineados en estantes de madera, comida por el tiempo. Todo estaba exactamente donde lo dejaron, como si los años fueran solo una ilusión, y el tiempo se hubiera detenido en el momento en que la hacienda exhaló su último suspiro de vida. Magdalena subió las escaleras lentamente. Cada paso hacía crujir la madera bajo sus pies desnudos. En el segundo piso, las habitaciones de los amos se extendían como tumbas, camas con colchones deshechos, espejos rotos que reflejaban fragmentos de un mundo que ya no existía. Pero fue en el sótano donde todo cambió. No sabía que el sótano existía, no lo recordaba. Pero cuando bajó las escaleras de piedra, cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, vio la puerta. Una puerta de hierro, casi oculta detrás de un muro de sacos de café antiguos. El viento soplaba desde algún lugar, un viento cálido que no tenía sentido en un lugar subterráneo, y en ese viento Magdalena escuchó algo que la hizo detenerse. Un sonido, como una voz de mujer, susurrando algo que no podía comprender. No era miedo lo que sentía, era reconocimiento. Pasó la noche en la cocina, acostada en el piso de tierra. El viento continuaba, un viento imposible que no venía de ninguna parte y que llevaba en sus ráfagas un olor a jazmín y sangre seca. En sus sueños, Magdalena vio a una mujer, no su madre. Sabía que su madre era un fantasma, un nombre que nunca escuchó pronunciar. Era otra mujer. Una mujer con los ojos negros como la noche de los volcanes, con las manos manchadas de barro rojo. La mujer no hablaba, solo la miraba, esperando que Magdalena recordara algo que el tiempo había robado. Capítulo 2. El descubrimiento. Al amanecer, Magdalena despertó con los dedos de hierro del frío penetrando sus huesos. Se levantó, sacudió el polvo de su ropa, un vestido gris que había sido azul una vez, y bajó directamente al sótano. La puerta de hierro la esperaba. Utilizó una piedra para golpear el óxido, para rasgar años de abandono. El hierro protestó, pero cedió. Adentro, descubrió una habitación que no aparecía en ningún plano de la hacienda. Una habitación que los amos habían mantenido en secreto. Las paredes estaban cubiertas con símbolos, líneas, círculos, figuras de mujeres con los brazos levantados. No era magia. Magdalena lo sabía. Era registro, memoria grabada en la piedra como último acto de resistencia. En el centro de la habitación había un cofre de madera. Magdalena lo abrió lentamente.
Adentro encontró papeles, documentos de venta, registros de transacciones, nombres, fechas, precios, el inventario de vidas humanas convertidas en números, en pesos, en transacciones comerciales. Y entre los papeles, una carta. La letra era pequeña, delicada, escrita en tinta que el tiempo había vuelto marrón. Magdalena no sabía leer, nunca le habían enseñado, pero pasó sus dedos sobre las palabras como si la piel pudiera traducir lo que sus ojos no podían descifrar. Fue en ese momento cuando escuchó el sonido afuera. Un caballo. Después, voces. Magdalena salió corriendo del sótano, subió las escaleras de 2 en 2 y asomó por una ventana rota. En el camino de entrada, 3 hombres a caballo contemplaban la hacienda. Uno de ellos era don Carlos, el nuevo dueño, un comerciante de la ciudad que había comprado las tierras para expandir sus plantaciones de café. «Está completamente arruinada», escuchó decir a uno de los hombres. «No importa», respondió Carlos. «Lo que importa está debajo. Las ruinas valen más que la estructura». Magdalena sintió que el corazón se le detenía. Salieron después de 1 hora, pero Magdalena ya sabía que no estaría sola mucho tiempo más, que algo en Santa María de las Aguas atraía atención, que su regreso, su llegada a este lugar maldito, había accionado algo que había estado dormido durante demasiados años. Esa noche, el viento cambió de dirección. Ya no era cálido, era helado, cortante, cargado de una furia antigua. Y en ese viento, Magdalena escuchó más claramente la voz de la mujer. Pronunciaba un nombre, una y otra vez, el mismo nombre. María, María, María. Magdalena comprendió entonces. El nombre de la hacienda no era Santa María de las Aguas por devoción religiosa, era porque una María había muerto allí, una María cuyo cuerpo, cuyos restos, cuya memoria, había sido enterrada en el secreto, bajo las piedras, bajo el silencio que los amos imponen como gravedad. En los días siguientes, Magdalena descubrió más cosas. Encontró en la habitación subterránea una llave antigua. Encontró frascos de vidrio que contenían, no supo qué. No tenía sentido, pero su instinto le decía que eran reliquias de resistencia, objetos que una mujer había guardado como testimonio. Encontró también un paño tejido con símbolos que se parecían a los que había en las paredes, el mismo tejido que su abuela, la abuela a quien nunca conoció, le había enseñado a reconocer en sueños. Cada noche, Magdalena dormía en el sótano, y cada noche el viento le susurraba historias. Historias de una mujer llamada María, que había sido partera, que conocía las hierbas, que sabía qué plantas mataban y cuáles sanaban. Historias de cómo María había ayudado a las esclavas a evitar el embarazo, a escapar la reproducción forzada que los amos exigían para aumentar su riqueza. Historias de cómo María había sido descubierta, cómo la habían castigado no con la muerte inmediata. La muerte hubiera sido misericordia, sino con la desaparición. La habían enterrado viva en el sótano de su propia casa de trabajo, donde nadie pudiera encontrarla, donde su cuerpo se convirtiera en advertencia sin rostro, y Magdalena, escuchando, comprendía que no era solo María quien hablaba, era todas las mujeres, era su madre, era su abuela, era cada mujer cuyo nombre había sido borrado, cuyo cuerpo había sido propiedad, cuya resistencia había sido convertida en leyenda de brujas y maleficios. Capítulo 3. Las grietas. En el silencio. En la aldea más cercana, un pueblo que se llamaba San Juan de los Remedios, ubicado a 2 horas de camino, los rumores comenzaron a propagarse como enfermedad. Una mujer vivía en la hacienda abandonada. Una mujer vieja, descalza, que hablaba sola en los pasillos, una mujer que escarbaba en el sótano como si buscara oro. Los campesinos la veían pasar por el pueblo, rara vez, siempre al atardecer. Compraba pan, sal, aceite, nunca hablaba. Solo miraba a los ojos de los vendedores como si estuviera leyendo sus almas. Don Carlos, el nuevo dueño, se enteró rápidamente. «¿Quién es esa mujer?», preguntó a su administrador, un hombre llamado Julio que había trabajado en Santa María de las Aguas durante la época de Aurelio. Julio palideció cuando lo supo.
Es una de las antiguas, murmuró. Una de las que trabajaban aquí. Nadie sabía que seguía viva. ¿Cómo entró? La hacienda ha estado abierta durante años. Cualquiera puede entrar. Carlos frunció el ceño. No le gustaban los misterios. No le gustaban las cosas que no podía controlar o comprender. Una mañana llegó a Santa María de las Aguas con 6 trabajadores. Su plan era claro: exploración arqueológica. Había oído rumores de que bajo las haciendas coloniales había a veces cámaras con oro, con artefactos valiosos. Aurelio había sido un hombre rico. Era posible que hubiera enterrado su riqueza. Encontraron a Magdalena en el sótano. Estaba de pie frente a la habitación secreta, con la llave antigua en la mano. Había vestido el cofre con flores silvestres, flores que había traído de la montaña, flores que crecían solo en lugares donde la sangre había sido derramada. «¿Qué haces aquí?», preguntó Carlos. Magdalena no respondió. Solo lo miró. «Te preguntamos qué haces en esta propiedad», insistió Julio. «Esto es privado ahora. Tienes que irte». «Aquí nací», dijo Magdalena finalmente. Su voz era como las hojas muertas arrastrándose por piedra. «No me importa dónde naciste. Esta no es tu casa». «No», acordó Magdalena. «Nunca fue mi casa. Siempre fue mi tumba». Carlos fue directo a la habitación secreta. Vio los papeles, los símbolos en las paredes, el cofre. Su expresión cambió. No era emoción de descubrimiento, era de cálculo. «Lleva todo esto a la ciudad», ordenó a sus hombres. «Los papeles especialmente. Puede haber registros de propiedad, documentos sobre los límites de las tierras». Mientras los hombres trabajaban, Magdalena permanecía inmóvil. El viento del sótano había desaparecido. La habitación estaba en silencio, un silencio tan profundo y absoluto que era como si la muerte misma estuviera reteniendo la respiración. «¿Tienes dónde ir?», preguntó Carlos, casi con amabilidad. La amabilidad de alguien que no considera que su presa tenga opciones. «No», respondió Magdalena. «Entonces deberás irte de todas formas. Puedo darte hasta mañana. Después, estarás ocupando espacio que tiene valor». Magdalena salió de la hacienda al atardecer. No fue lejos. Solo se sentó en las ruinas de lo que una vez fue el jardín de los amos, el jardín donde las mujeres esclavas habían trabajado, donde habían cultivado flores que nunca podrían poseer, belleza que nunca podrían disfrutar. Allí se dio cuenta de que algo había quedado en su bolsillo, un pedazo de papel. Pequeño, frágil, como si el tiempo lo hubiera masticado. Cuando lo abrió, usando la poca luz que quedaba del crepúsculo, vio que estaba escrito a mano. Era la carta. La misma carta que había encontrado en el cofre. Alguien. Magdalena. El viento. María. Había colocado ese fragmento en su bolsillo. No podía leer las palabras, pero podía ver el nombre que se repetía al pie de la página. Un nombre escrito varias veces, como si quien lo escribía estuviera tratando de convencer a alguien, a sí mismo, a Dios, al tiempo, de que realmente había existido. María de la Encarnación. Esa noche, Magdalena durmió bajo las ruinas, y en sus sueños no escuchó el viento. Escuchó voces, muchas voces, superpuestas, hablando en la lengua que sus antepasados hablaban, la lengua que habían tratado de borrar. Las voces le contaban historias que ya conocía, pero que nunca se permitió recordar completamente. Historias de resistencia tan pequeña que era invisible, el uso correcto de una hierba, el suministro de agua en secreto, la enseñanza de un cántico de resistencia que sonaba como una canción de cuna. Historias de María de la Encarnación, que había sido partera no solo de bebés, sino de libertades imposibles, que había registrado en las paredes del sótano los nombres de todas las mujeres que había ayudado, sabiendo que algún día alguien, una Magdalena, una descendiente, vendría a buscar esa verdad. Capítulo 4. La voz del viento. Los trabajadores de Carlos trabajaron durante 3 días. Vaciaron el sótano. Se llevaron los papeles, los símbolos, hasta las piedras que formaban las paredes de la habitación secreta, porque Carlos había decidido que quería reconstruirla en su propia casa, como curiosidad, como prueba de su erudición.
Pero algo sucedió que no esperaban. Con cada piedra que removían, con cada símbolo que desaparecía, el viento volvía. No el viento cálido de antes, un viento furioso, antiguo, que parecía surgir desde las entrañas de la tierra misma. Los trabajadores reportaron, aunque nunca directamente a Carlos, solo entre ellos, en susurros, que escuchaban voces, que la temperatura bajaba inexplicablemente cuando estaban adentro, que uno de ellos, al tocar una piedra con un símbolo de mujer con los brazos levantados, sufrió una convulsión que duró horas. El tercer día, 2 de los trabajadores simplemente se fueron. «No podemos seguir», dijeron. «Ese lugar está bajo una maldición. No es maldición de bruja, es maldición de sangre, de mujeres cuya sangre fue derramada sin justicia». Carlos les pagó para que se callaran. Los reemplazó con 2 hombres de la ciudad que no sabían nada de las historias locales, que no creían en supersticiones. Pero incluso ellos, al tercero o cuarto día, reportaron algo extraño. «Hay una mujer que viene cada noche», dijo uno de ellos. «Entra en la habitación y cuando nos acercamos, desaparece». «Es la anciana que estaba aquí antes», explicó el otro. «Debe haber robado una llave o algo. Viene a buscar sus cosas». Fue entonces cuando Carlos decidió sellar el sótano. No quería que nadie más entrara. No quería que la maldición, como la gente ahora la llamaba, se propagara. Los campesinos de San Juan de los Remedios estaban comenzando a murmurarse sobre Santa María de las Aguas. Las historias se estaban volviendo peligrosas. Pero antes de que pudiera sellar la entrada, sucedió algo que cambió todo. Una mañana uno de los trabajadores fue encontrado muerto en el sótano. No había heridas aparentes. Su corazón simplemente se había detenido. Los médicos que lo examinaron en la ciudad dijeron que era su edad, su constitución débil, la humedad del lugar. Pero los trabajadores sabían mejor. Sabían que la muerte había venido desde el suelo, desde las piedras, desde el mismo aire que María de la Encarnación había respirado mientras se asfixiaba bajo tierra. Carlos intentó continuar, pero la hacienda se había convertido en un lugar de murmuraciones. Los campesinos dejaron de acercarse. Incluso los trabajadores, los más valientes, los que no creían en historias, comenzaron a enfermarse. Fiebres que no respondían a medicinas, pesadillas que no permitían dormir, pérdida de la vista en un ojo, como si alguien estuviera marcándolos, etiquetándolos. 3 meses después de haber comenzado, Carlos abandonó el proyecto. Ordenó que la hacienda fuera clausurada, que los accesos fueran sellados con cal y tablas, que ningún trabajador entrara nuevamente. Luego vendió la propiedad a otro hombre, un terrateniente del norte que nunca llegó a visitarla, que la consideró una inversión muerta desde el principio. Pero antes de irse, Carlos hizo algo que lo persiguió el resto de su vida. Limpió los papeles que habían sido sacados de la cámara secreta. Los estudió y descubrió que María de la Encarnación no solo había mantenido registros de su resistencia, había forjado documentos, registros de propiedad, títulos de tierras, que probaban que Santa María de las Aguas era legalmente propiedad de ella. Por supuesto, era imposible. Una mujer esclavizada no podía poseer tierra, pero María lo había intentado. Había escrito los nombres de todas las mujeres a las que había ayudado en esos documentos falsificados, como si pudiera crear una realidad alternativa donde ellas fueran propietarias de su propio futuro. Cuando Carlos murió, 10 años después, de una enfermedad pulmonar, sus herederos encontraron esos papeles entre sus pertenencias. Nadie sabía qué hacer con ellos. Eran demasiado peligrosos para quemar. Había algo en su existencia que parecía desafiar la combustión, como si el fuego mismo se negara a destruirlos. Eventualmente fueron depositados en un archivo en la ciudad, donde permanecieron olvidados hasta que un historiador los descubrió 30 años después. El epílogo, la voz. Se convierte en memoria. Magdalena vivió en los alrededores de San Juan de los Remedios durante los años que siguieron. No era bienvenida. La gente recordaba que su aparición había sido seguida por la maldición de Santa María de las Aguas, pero tampoco era rechazada. Existe una zona gris entre la sospecha y la compasión, especialmente en pueblos donde la vida es tan frágil
que cualquier misterio parece justificable. Trabajaba en los campos durante la cosecha. Ayudaba en los partos como María de la Encarnación le había enseñado en sueños, aunque Magdalena juraría que nunca había conocido a María, que solo había absorbido su conocimiento del viento, de las piedras, del aire que exhalaba la hacienda sellada. Una noche, un joven que había nacido bajo su cuidado le preguntó por qué nunca hablaba de su pasado. ¿Por qué parecía cargar un peso que no era físico, sino histórico? Porque el pasado sigue vivo, respondió Magdalena. Cada acto de injusticia que no es testificado, que no es recordado, sigue vibrando en la tierra. Sigue pidiendo voz. ¿Y tú eres esa voz?, preguntó el joven. Magdalena miró hacia las montañas donde el viento soplaba entre los cafetales. No soy nada, dijo. Soy solo alguien que escuchó, y que está tratando de pasar lo que escuché a alguien más. Ese es el trabajo de la memoria, convertirse en mensajera, en testimonio vivo de lo que otros quisieron ocultar. El joven se convirtió en maestro. Years después, cuando Magdalena murió, tranquilamente en su sueño, como si finalmente el peso se hubiera transformado en paz, el joven comenzó a contar su historia. La historia de una mujer que regresó a la casa de su dolor y encontró, en sus grietas y silencios, la voz de todas las mujeres que habían sido olvidadas. Contó sobre María de la Encarnación, la partera, la resistente, sobre los papeles falsificados que habían desafiado la imposibilidad de ser destruidos, sobre el viento, que nadie podía explicar, que algunos llamaban brujería, pero que era simplemente memoria, la respiración de los antepasados, pidiendo que no fuera olvidada. La historia se propagó, no se convirtió en leyenda, porque leyendas son cosas que la gente deja de creer. Se convirtió en verdad transmitida, en testimonio oral que pasaba de boca en boca, de generación en generación, adquiriendo los detalles que cada narrador consideraba esencial. Santa María de las Aguas fue abandonada definitivamente. Las paredes se derrumbaron lentamente. El techo colapsó. La jungla comenzó a reclamar lo que los humanos habían construido. Pero los campesinos juraría, año tras año, que cuando pasaban por allí, especialmente al atardecer, escuchaban voces. Voces de mujeres que susurraban nombres, que recitaban listas, que se negaban a ser olvidadas. Y en esas voces, en ese viento que jamás fue completamente explicado, la verdad permaneció. No como milagro, no como magia, como lo que siempre ha sido la verdad: persistencia, resistencia. La negativa de los muertos a permitir que su muerte sea insignificante, su sufrimiento sea gratuito, su humanidad sea borrada. Magdalena había ido a Santa María de las Aguas buscando un lugar donde morir. En cambio, encontró un lugar donde las mujeres mueren, pero sus voces, en el viento, en la tierra, en el cántico silencioso de la resistencia, nunca mueren realmente. Encontró su redención no en la salvación, sino en el testimonio. Y eso, en un mundo donde el silencio ha sido el instrumento más afilado de la opresión, fue algo más valioso que la libertad. Fue la posibilidad de que algún día alguien escucharía.